Bien, continuamos hoy, miércoles de la salud, en Revista 110, y le damos la bienvenida a la doctora Maciel Segura, quien es pediatra y endocrinóloga. Vamos a hablar con ella de muchos temas, pero sobre todo de obesidad infantil. Bienvenida, doctora. Gracias, muy buenos días. Bueno, agradecida de esta invitación. Muy bien. ¿Cómo no? Doctora, sabemos que la endocrinología no solamente toca temas que tienen que ver con obesidad, pero creemos que la gran epidemia del momento mundial, y República Dominicana no escapa de eso. Hacíamos unos comentarios anteriormente, queríamos salvar un poco de esto para poder dejar el espacio con el tema de la obesidad, que es un tema que constantemente también tratamos en el programa. ¿Es la obesidad infantil un problema en la República Dominicana? Así es, doctor. Sí, ciertamente la obesidad en los niños está hace ya bastante tiempo siendo una problemática que estamos trabajando desde la pediatría, llamando la atención a tanto a los pediatras colegas como a los padres para que pongamos atención por el alto índice de niños afectados con obesidad. ¿Y más o menos por dónde anda la tasa de obesos? Sí, por ejemplo, en niños... Sobrepeso y obesidad en niños. En etapa preescolar, que son los niños por debajo de los 5 añitos, hay una afectación de un 8%, o sea que es importante. Sí. Y cuando esto sube a la adolescencia, pues ya están afectados, dependiendo del grupo en que se escoja, entre 15 hasta 30%, dependiendo. O sea que está ocupando un lugar muy importante de afectación por obesidad y sobrepeso. Bien, doctora, le habla a una persona que por primera vez, yo creo que está bien flaco en su vida. Yo fui obeso desde que tenía uso de razón. ¿Y cuándo se es obeso realmente? Porque muchas veces, yo creo que en las 200 o 300 dietas que yo he hecho en mi vida, yo creo que a veces tú llegabas al endocrinólogo y te decían, el peso ideal es 140 libras, pero tú decías, pues yo estoy ya secándome. Sí. Y todavía, ¿cuándo es realmente, qué es obesidad, qué es sobrepeso, cuáles son los indicadores, sobre todo en los niños? Sí, porque es que en los niños no es igual que en los adultos. Claro. Recuerden que en los niños cursan con varias etapas en el crecimiento y en el desarrollo, y uno tiene tanto que tomar en cuenta la edad como la talla del paciente. Para eso no se guía del índice de masa corporal, pero uno debe utilizar las tablas de los percentiles, que son los que por medio de gráficos, todos los pediatras, podemos ubicar al niño en cuanto a su relación peso y talla, que es la forma correcta para uno diagnosticar. Muchas veces, si se toma como si fuera al ojo por ciento, como decimos los dominicanos, a veces son mal diagnosticados, niños que se considera que están en bajo peso o en sobrepeso. Cuando usted grafica, está dentro de la normalidad. Por eso es tan importante llamar a pediatras a utilizar los gráficos de crecimiento y desarrollo, porque nos permite hacer un buen diagnóstico, siempre y cuando estén por encima de esos percentilos, que ya veamos que esté, por ejemplo, por encima del 75 percentil, hay que llamar la atención. Cuando ya el paciente va entre 50 y 75, sabemos que está en sobrepeso y que debemos ya comenzar a trabajar. Pero cuando sobrepasa los 75 tenemos que dar más hincapié a trabajar el estado nutricional del paciente. Y en algunos casos, lo que es el peso de un niño o de un adulto, ¿no podría deberse quizás también a factores hereditarios, a origen, así como hay gente alto, bajito, sí, también hay gente por contextura? No, claro que sí, influye la genética y también trastornos metabólicos, claro que sí, alteraciones, por ejemplo, del cortisol, de la tiroides, afectan directamente el peso del paciente. Sin embargo, esos son los que menos, porque la mayor parte están afectados es por la malnutrición, que la malnutrición no solamente es por déficit, como el grado de la desnutrición, sino también por sobrepeso. Entonces, lo que hay que trabajar más es la alimentación saludable, equilibrada. Doctora, eso quería preguntarle, o sea, la principal causa que usted ha encontrado en República Dominicana de sobrepeso de niños, ¿qué influye? El alto consumo de azúcares, que era lo que ustedes hacían, llamaban la atención precisamente, en los niños también, porque muchas veces se considera que es normal que un niño consuma muchos azúcares, porque se entiende que le da para ello. Sin embargo, sabemos, como endocrinólogos, que hay muchas alteraciones de los carbohidratos, es decir, de los azúcares, a temprana edad, que pueden llevar inclusive hasta una diabetes, etapas que podemos nosotros captar en prediabetes, que son por alteraciones de azúcar en grado un poquito más leves que la diabetes. Ahí uno puede todavía revertir el proceso antes de llegar a una diabetes, una etapa más seria. Entonces, ciertamente, el alto consumo de azúcares, de colesterol, las grasas,
y la falta de ejercicios de manera habitual. Exacto. Sí, hay mucho sedentarismo. Vemos que los niños usan mucho las tabletas, las pantallas, y hay que promover que los niños salgan más a esparcir en áreas de recreación, como en parques, o que vayan al fútbol, al básquet. Es decir, promover un poquito más la educación física en los niños. Eso es muy importante. En otras palabras, los papás no podemos coger esto de bobo. No. Del bobo de los niños para Así tranquilizarlos. es. Porque lo vemos en todos los sitios, van en los vehículos, Sí, van en claro. los aviones, van en los restaurantes. Así es. Nos sentamos es una manera de aquietar al 5 niño. adultos y 4 niños, y los 4 tienen cada uno Así es. un aparato y no están atendiendo, Sí, no socializan. Pero no solamente no el sociabilizan. sobrepeso, la obesidad, sino lo que eso conlleva, todas Exacto. las complicaciones que vienen después de uno tener un niño con sobrepeso u obesidad. Pero también y además lo que se ha vinculado en las pantallas a trastornos neurológicos muchas veces y de tipo psicológicos que también vienen arraigados con el uso de las pantallas. Sí, y hemos hablado en otras ocasiones del trastorno de la acomodación Pero también. claro que sí, Ojo visual. reseco, más Exactamente. una acomodación diferente por la distancia en la pantalla. Así y terminan teniendo trastornos visuales. Los trastornos del sueño y su influencia en la obesidad. En la obesidad. Sí, totalmente. La apnea del sueño es precisamente una entidad que está muy vinculada a la obesidad en niños. Claro que sí, lo que pasa es que... Un niño puede tener En los niños Claro de que sueño. sí, así es. Yo pensaba que- La Y apnea del exact- sueño es una inclusive, enfermedad cuando uno se acuesta que el diafragma de los Es. pulmones te presiona. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces creemos que son entidades que solamente lo vemos en adultos y no vinculamos que un niño puede estar afectado en ese grado, en esa magnitud. Claro que son obesidad mórbida, pero sí, claro que sí, que lo vemos. ¿Qué se desprende después de la obesidad para un niño? Un mundo porque de- la obesidad ya sabemos que es una enfermedad por sí Así misma. es, así es. Pero también al mismo tiempo se convierte en una comorbilidad importante. Sí, y para no tomamos otros. en cuenta que inclusive la parte psicológica se afecta de ese niño. Sí. Pero de una manera importante. O sea, no te estoy hablando de en cuanto como endocrinólogo yo, sino también con mis colegas que son especialistas en la salud mental, también se ve muy afectado y uno lo ve en la consulta. Como ya a veces hasta se entristece, se deprimen o piensan que esa es la condición que van a tener de por vida y no es así. Es algo que en etapa temprana, mientras antes uno pueda trabajar esos puntos, pues mucho más rápido el niño pierde peso porque el metabolismo de un niño se acelera con mucho más facilidad que la de un adulto. Y no solamente eso, sino que se controlan mejor en cuanto a los adipocitos, que los adipocitos son las células grasas en los niños, para que la persona entienda, se controla mucho mejor en etapas tempranas y eso permite que luego, posterior y también el niño pueda tener un peso mucho mejor. El niño se educa temprano y aprende de por vida a llevar un sinnúmero de recomendaciones que ellos lo hacen sencillo. O sea, para el adulto se complica más que el niño. Sí, sí, Uno se le sí. explica y fácilmente un niño vuelve a su cita control y ya él ha tomado todas las medidas, inclusive no caen en los ganchos que los adultos le hacen. Ven, no, mami, yo no, la doctora me dijo, o sea, eso es increíble, son muy disciplinados. Sí, así pero es. Las causas endocrinológicas de una obesidad. Una niña, un niño, van a un consultorio, a su chequeo habitual, y le encuentran que todos los indicadores, todas las pruebas de laboratorio están bien, pero está en sobrepeso. Entonces, ahí es que se comienza entonces a buscar la causa endocrinológica de la obesidad. Sí, claro que sí, porque uno tiene una buena historia clínica, arroja la mayor parte del diagnóstico del paciente, antes de uno incurrir inclusive hasta en los laboratorios e imágenes. Porque una buena historia clínica te permite conocer cuáles son los hábitos del paciente, en su día a día lo que consume, los alimentos, el estilo de vida. O sea, ya con esta buena anamnesis, esta buena entrevista al paciente, uno sabe ya más o menos por dónde va la cosa. Claro está, y no se menosprecia, uno tiene que hacer unos laboratorios que permiten descartar otros trastornos hormonales que muchas veces puede pasar Como la desapercibido. tiroides, ¿verdad, doctor? Claro que Sí. sí, como la tiroides. Pero también el cortisol, que es uno de los que está más vinculados. La resistencia a la insulina también, con trastornos de... A mí lo mío siempre era la tiroides y la última Coca-Cola. O sea, no La última Coca-Cola. Oh, Dios mío. no era la Que- comida. pero no era la anterior. ¿Cuáles son ¿no? los métodos de diagnóstico para uno Mira, determinar Carlos, problemas de yo te voy a decir tiroides? una cosa, la doctora, yo no sé si está vinculada eso un poquito con la endocrinología, pero
el factor psicológico es importante. Sí. A mucha gente tiene que tener la cabeza bien puesto para ser obeso. Sí. Cuando uno es niño, el bullying, lo que es ahora el bullying, eso no es lo mismo un gordo. No. Es de que sobrepeso, gordo y obesidad mórbida. No, que no, tú dices que gordo, maldito gordo, manplota, No, eso es otra sí, cosa. no, y cuando- No, y que tiene dificultad No, para cuando se- participar en los deportes. No, Y cuando Sí. le ponían eso de apodo también era fuerte. A mí ¿no? se me están casi saliendo las lágrimas. Sí, a eso voy. Recordándolo. Sí, a eso voy, porque a veces en nuestra cultura se apoya mucho que el niño esté en sobrepeso, porque se ve lindo, que mira qué buchito. Sí. Sin Y antes era embargo, un símbolo incluso hasta de bienestar de la familia, del muchacho así también. Está es. rosadito, gordo y colorado. Sí, así es, así es. Pero eso hay que trabajarlo, tanto Sí. con los padres como con los abuelitos. Sí. Que a veces los abuelitos son los que pueden Los que ser consienten. lo que consientan más al niño, pero eso se trabaja y se consiguen muy buenos Sí. resultados. Era el método de diagnóstico del origen endocrinológico de una Ahí se obesidad. hacen los perfiles hormonales. Ahí uno, ¿Cómo se hace eso? con los laboratorios que son, como hablaba el doctor, la glicemia, las pruebas de tolerancia a la glucosa, la insulina basal, casi como el adulto se hace prácticamente todos los laboratorios, el perfil de lipídico con las grasas, triglicéridos, para uno saber, en el caso de las imágenes, se hace también la sonografía abdominal para uno diagnosticar temprano estatosis hepática, el hígado graso, que también en niños. ¿También puedo tener un niño Claro, graso? tenemos muchos niños ya con hígado graso, Ay, claro no. que sí, porque los niveles de colesterol vienen en ascenso de manera considerable en los niños en las últimas décadas. Entonces, doctora, tenemos efectos inmediatos o corto plazo, Así es. que también está un poco Agudos entre lo y crónicos. psicológico y eso, pero entonces cuando seguimos avanzando, ese niño sigue avanzando, empieza a llegar a los 14, los 15 años y viene con obesidad mórbida desde muy pequeñito, o sea, ¿hasta dónde puede estar llegando? Sí, sí. En términos del daño a su salud. Hasta donde de todo como el adulto, o sea, ya no se puede pensar como son condiciones de niño o son condiciones de adulto. Día a día yo diagnostico muchos niños con hipertensión y en grado temprana. severa, y niños de 4 años diagnosticados, 3 años, sí señor, que con una simple toma Pero eso es de la nuevo. presión arterial. No, Pero sí, Como eso dice es el nuevo, doctor, eso es nuevo. Como dicen, hay médicos que dicen de que cuando ven al niño, eso es nuevo, ese niño no puede tener nada de esas cosas porque Pero para no, que está usted comenzando sepa, a vivir. y a veces se piensa que van a tener pues muchos signos que van a permitir uno pensar, y no, a veces no tienen signos floridos, sino, por ejemplo, he tenido que simplemente sienten un poquito de mareos, un poquito de dolor de cabeza, y tú le haces su buena toma de presión, y ese es el origen de todos esos trastornos. Lo que le pasa a Carlos, él piensa que es nuevo porque no hemos hecho un hábito en la Así es. pediatría Sí. de regularmente poderle tomar la presión a un niño. Así es. O sea, pensamos Lo que que por uno ser piensa- niño no va a tener problemas de Sí. hipertensión. por ser órganos recién formados, prácticamente No, no, pero- van a tener tanta complicación. No, claro que sí, porque puede haber un trastorno como Claro. tú has estado insistiendo, puede haber un factor genético, puede venir otro Sí, tipo así de es. trastorno, puede haber un trastorno renal, Así es. etcétera. O sea, pero quiero decir, un hábito dentro de, no en todas las consultas, es obvio, pero tú poder saber que tu pacientito, tú le tienes una historia de cuál es su presión basal, su presión arterial basal. Así O sea, pero llegamos ahí, entonces podemos tener ya jóvenes que están desarrollando hipertensión Claro. y están en medicaciones Así es. y que pueden terminar en trastornos renales que los estamos viendo muy temprano. O sea, estamos viendo muchos jóvenes en diálisis Sí, así es. en República Dominicana. Sí. O sea, la gente no se imagina, cuando estoy hablando de muchachos de 25, 30 años que están en diálisis ya porque ya han tenido un daño renal severo. Está bien. Doctora Maciel, Y eso, perdóname, Carlos, para terminar la idea, eso puede ya estar viniendo relacionado con su trastorno del peso. Claro que sí. Bueno, Esa es la principal causa. doctora Maciel, ¿y a un niño se le puede inyectar Ozempic? Lo que pasa es que para uno llegar a ese Es que, grado, ¿Por qué? escúchame, pero lo que pasa Sí. es que hay cosas que uno está viendo, que problemas que hay muchos adultos bregando con eso, y yo digo, pero ven acá, Sí. es que cualquiera piensa que eso es un tratamiento solamente para casos ya casi crónicos, Bueno, pero es se que puede para- hacer ese tratamiento de... sí, tiene su momento, o sea, tiene su paciente. Claro que sí, no es que es abierto ni que tú lo vas a poner alegremente a todo el paciente, pero cuando un paciente cumple con todos los criterios, tanto en edad, pero también con los trastornos metabólicos a lo que ellos le pueden beneficiar, como tú me mencionabas, tanto la resistencia a la insulina, la hiperglicemia en diferentes grados,
trastorno de los lípidos, pues se benefician. Pero siempre el pediatra debe siempre enfocarse primero a la etapa primera, que es trabajar la dieta y los ejercicios. Siempre uno tiene que trabajar, el niño no tiene que ser más conservador. No estoy diciendo que no se use, sino que uno tiene que tratar de siempre beneficiarle al niño con el tratamiento conservador, trabajar la dieta y el ejercicio. De eso yo quiero dejarlo claro, porque Carlos utilizó una palabra. Tenemos un tema, inclusive, que nosotros lo vamos a traer en la próxima semana, que es lo estamos preparando, que es un tema con un endocrinólogo, un cirujano bariátrico, ¿verdad? De las 3 o 4, y nosotros decimos que, y alguien que vea todo esto del tema de la dieta, de los ejercicios y todo eso. Pero nosotros decimos que estos nuevos medicamentos, semaglutide y una serie de cosas, que Carlos mencionó una marca, han cambiado todo el sistema. Entonces, aplicando a esto, y que yo digo, los endocrinólogos se van a quedar muchos sin empleo o se comienzan a recetar esto, o los cirujanos bariátricos se van a quedar sin empleo, pero hay un tema de permanencia y de edad, de especialistas en jóvenes. Este tipo de tratamiento, cuando está hablando de un niño, por ejemplo, se podría considerar su uso, aunque lo necesite, vamos a decir, si el niño está en obesidad y ya ha hecho 10 dietas y no le han funcionado y todo eso, ¿se puede considerar este tipo de tratamiento así como a veces se le dice, opéralo? Quirúrgico. ¿Verdad? Sí. Como que es quirúrgico. Yo he visto muchos jóvenes que le dicen, ya espera 2 o 3 días y que se desarrolle ya la bariátrica. Sí, como le decía, todo tiene su grado. Pero se puede utilizar. Claro, se considera. Lo que pasa es que tiene su edad, como decía. Y también usted tiene que agotar las medidas primeras, porque a veces el mismo médico puede incurrir en querer bailar al son que le toque el paciente, y el que debe de tener el control es usted, porque el especialista es usted. Por tanto, un paciente que venga a mí no va a ser la primera opción que va a tener conmigo, sin lugar a dudas. Yo trabajo la parte de la educación, me esfuerzo en que el paciente aprenda y todo su entorno también. Y gracias a Dios me ha ido súper bien, no me puedo quejar, con excelentes resultados. Un paciente puede bajarte hasta 100 libras, eso lo he visto yo, muy bien, sin necesidad de ninguno de esos tipos de fármacos. Que no estoy diciendo, sí, claro, también está aprobado, lo estoy diciendo, claro que sí. Y uno puede también valorarlo con ciertos pacientes, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que no puede ser una medida alegre, ¿verdad?, en la que uno no tome primero las medidas conservadoras. Es una medida extrema, porque doctora, vamos sabemos exactamente que tú no puedes ser un paciente ni dependiente, el efecto rebote número 2, y que si el paciente que tú no educas, perdiste el tiempo, a lo poco va a volver a lo mismo. El paciente que tú enseñes, que él aprenda, tome los buenos hábitos de vida, eso le va a servir de por vida. O sea, he tenido pacientes que han bajado tanto de peso y se han mantenido así, que luego van a hacerme hasta hacer consultas solo para saludarme y decirme, mire qué bien me he mantenido con todo este tiempo, doctora. O sea, te estoy diciendo que un paciente puede aprender por sí solo a llevar buenos hábitos. Y como usted decía, creo que los niños son tremendos maestros de los adultos. Pero claro. O sea, yo digo, si nosotros iniciáramos ahora mismo una campaña de buen conducir en la calle, con los niños pudiéramos tener el mejor efecto. En un futuro, en lo que se llama un programa Educando a Papá. De acuerdo. Educando a Papá. Le enseñamos a los niños todo lo que está mal hecho. Conduciendo un vehículo, subiéndose por una acera, doblando por donde no es, metiéndose por una vía contraria, tratando de pasarle por el medio a una gente, y el niño va a ir detrás, mire, diciéndole a usted, mami, eso está mal, mire, cuando te lo dice, tú puedes estar lo incómodo que tú quieres y quieres llegar, pero tienes que pensarlo, ¿sí o no? Es así. Perdóname, y tengo un ejemplo en ese sentido, porque mis hijos, no sé, creo que entiendo que hice un buen trabajo, y sobre todo ese punto de vista de lo que es conducir, porque yo siempre conduje correctamente. Como debe ser. Sobre todo porque sabemos que se enseña con el ejemplo más que con la palabra. Y recuerdo una vez, hace mucho tiempo, que estoy parado en una esquina, hay un tapón, y mi hijo pequeño me dice, papi, métete por la bomba por ahí que vamos a doblar. Y yo le digo, no, a las estaciones de gasolina se entra cuando va a echar combustible. No son esquinas para doblar. De lo contrario, aunque aquí no usen multarlo, es una violación a la ley. En otros países, tú haces eso, en Estados Unidos sobre todo, donde más manejamos,
y es una multa si usted dobló a través de una estación de gasolina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos nosotros saliendo un domingo, vamos a almorzar, un Día de las Madres, y vamos a entrar a un restaurante que estaba en el Teatro Nacional, y estamos en la callecita ahí donde está, en la Enrique de Marchena, Capuchino, y en medio del tapón de la goma y la cosa, yo me metí por la bomba, por la estación de gasolina que está ahí, para cruzar. ¿Quién fue que me dio la primera multa? Mi hijo. Me dijo, papi, y eso hacía tiempo, yo lo había dicho, tú no me dijiste que por las estaciones de gasolina no se cruza, no se entra para cruzar la calle. ¿Qué tengo que hacer? Tragármelo, decirle lo hice mal. O sea, porque uno predica con el ejemplo, pero los niños ahora más son implacables. Si te dijeron que no, y usted lo decía bien claro, si usted le dice, todavía los niños diabéticos, usted después nos puede hablar de esa experiencia, cuando se le enseña a no comer dulce, difícilmente rompen eso. Así es. Cuando aprenden las consecuencias de más fácil son los padres o los abuelos que quieren que ellos salgan como que... Exacto. Y ellos mismos dicen, un pedacito de bizcocho. Así es. Mami, la doctora me dijo. Pero en eso del ejemplo de los papás también vamos a hablar de los muchachos, de los médicos, que no todos lo hacen, pero a veces hasta los mismos niños dicen, pero si ustedes quieren que yo coma saludable, ¿por qué no comienzan ustedes por comer saludable? Es decir, porque si ustedes viven comprando toda esa cosa dulce, entonces yo voy a querer probar de esas cosas que ustedes compran, disque para ustedes, pero yo me la como también. Sí, porque si no es castigando al niño que tú estás. Tú tienes que enseñar a todos en el hogar, de hecho, en la consulta yo trabajo eso, que todos consuman los mismos alimentos saludables, pero por supuesto. Claro. O sea, y eso se lleva fácil cuando es así. Tú sentar al muchachito ahí a comerse una lechuga y tú comiéndote. Sobre todo que el entretenimiento durante la pandemia era aprender a hacer postre. Exactamente, y el postre después, todo el mundo comiendo el postre. ¡Wow! ¡Qué bueno te tiramisú! Y el muchachito... ¿Cuántas recetas aprendieron los muchachos en la pandemia también? Toda dulce. ¿Y cuánto incrementó la obesidad en la pandemia? Doctora, diabetes y obesidad y diabetes en niños. Sí, alarmante también las cifras. Porque ciertamente antes se vinculaba mucho la diabetes con los adultos, con la etapa adulta, y no es así. De hecho, solo por ejemplo, lo que son de tipo 2, diabetes tipo 2, preguntarle, que son secundarios precisamente, es un factor multifactorial, porque también lo genético influye, el tener esa herencia, pero también la parte del sobrepeso y los malos hábitos alimentarios, pues son los que son más proclives a desarrollarlo. Sí, claro que sí. De hecho, en nuestro país se hizo un estudio en el que se verificó que cerca de un 13% de la población en general está afectada de la diabetes tipo 2, o sea, que tiene un componente importante en cuanto a lo multifactorial, tanto del sobrepeso como de los malos hábitos y la genética. Claro que sí. La gente es bueno que oiga los números absolutos. Eso estamos hablando de cerca de 1,5 millones de personas diabéticas. Sí. Porque, por ejemplo, en la... O sea, toda la carga que tiene eso en un presupuesto de salud en República Dominicana. Y si a eso tú le sumas un 35% de la población adulta hipertensa. Así es. Y tú le metes la obesidad, sobrepeso y obesidad en 55%. O sea... Más los que andan en la calle con eso. No. Tú si arrancaste temprano. Pero papá, es que lo que estamos hablando, nosotros vivimos hablando aquí de cómo arreglar este sistema de salud, cómo lo podemos financiar, y si no trabajamos con esas cosas, olvídense de eso, porque vamos a tener poblaciones llegando mucho más temprano enfermas a la edad adulta. Cuando llega a la edad adulta mayor, que entonces lo mantenemos vivo como de lugar, en una cama, en un intensivo, le metemos un levín, un PEC, una traqueotomía, una sonda, una vaina, porque hay que mantenerlo vivo cuando sabemos que no va a salir, Vamos a estar claros en eso. No dejamos que el Señor haga su obra. Entonces, ahí viene el tema, o sea, cómo esos sistemas pueden terminar siendo financiados, Michelle. Eso es lo que tenemos que ver. Si no corregimos eso, los costos. Lo costoso que sale Exactamente. para el Estado. Si supiéramos lo importante que es la prevención, Así es la medicina del futuro. Si uno previene, se evita todos estos costos y todas esas calamidades para las familias. Claro que sí. Y sabe que eso no es a corto plazo. Así es. Doctora, ¿dónde los pacientes que están viendo este programa, que quieren llevar sus hijos a donde usted tiene su consulta? En Escaño Centro Médico, en la Doctor Delgado, próximo a la Independencia. Ahí está. Bien. ¿Y en su cuenta de redes cómo está? Sí, doctora Maciel Segura de Román, ahí me pueden encontrar. Bien. De Román. De Román.
Ok. Agradecemos a la doctora Maciel Segura, quien es pediatra, endocrinólogo, su participación con nosotros hoy en la revista 110, miércoles de salud.